Así que la Juventus se quiere italianizar con la llegada de Giovanni Carnevali como el nuevo administrador delegado. Empiezan a sonar muchísimos nombres, de los cuales algunos son parte de nuestras peores pesadillas en el pasado. Y aquí estaré diciendo por qué algunos de estos nombres sí es posible que lleguen, también puede que ayude el que lleguen, pero también algunos que definitivamente están fuera del alcance de la Juventus, la cual está buscando crear un equipo competitivo más italiano, pero que todavía pueda alcanzar las metas necesarias para salir adelante y no repetir otro año de fracaso. Bienvenidos a su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy tocaré este tema que tanto está revolucionando la Juventus, aunque el administrador delegado nuevo, Giovanni Carnevali, todavía no ha llegado al club. Este se pondrá efectivo y operativo el lunes 15 de junio. Antes de empezar de lleno, mi invitación, como siempre, dejar ese me gusta, compartir y suscribirse si es primera vez que están aquí con nosotros. Tres cositas fundamentales, súper fáciles y totalmente gratis, que nos ayuda muchísimo a alcanzar a muchísimo otro Juventini alrededor del mundo. Así que entrando de lleno, chicos, y me gustaría empezar desde los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque todos dicen que ahí está el futuro y es verdad. Y bueno, como les habíamos reportado previamente, la Juventus ha estado muy activa en el lado de scouting de la Serie B y de las ligas menores, también de las primaveras de otros equipos. Pero en particular sobresalen tres nombres: Favasulli, Liberali y Palmisani. Ustedes han escuchado más que todo de Liberali por lo que hizo con la Nazionale y ha estado sonando muchísimo en el calciomercato con varios equipos interesados en este joven. Favasulli igual en el Catanzaro ha sobresalido y también ha llamado la atención de la Juventus, y Palmisani es un portero sumamente interesante por el cual la Juventus está yendo bastante a fondo, siempre manteniéndolo en préstamo en el Frosinone. La cuestión es que aquí estamos viendo una Juventus que también está planeando para la Juve italiana del futuro, no la actual, porque por mucho que Liberali, Favasulli, Palmisani sean muy buenos para su edad, todavía no están para estar en el primer equipo de la Juventus, habiendo solamente disputado en la Serie B hasta el momento. Lo que sí están es para comprarlos, mandarlos en rotación en préstamo a otros equipos de Serie A y empezarlos a foguear, tanto como Giovanni Da Fara, por ejemplo, que es otro de los grandes porteros del futuro. También se ha mencionado a Kayode y Ruggeri. En este caso, lamentablemente, en mi opinión, ninguno de los dos llegará a la Juventus. ¿Por qué? Muy simple. El mismo Kayode lo dijo. Kayode no está en lo más mínimo interesado en regresar a Italia en este momento. Se quiere quedar en Inglaterra, le está yendo bien y su ficha es carísima en este momento. Así que el jugador no quiere venir. Es un costo alto tanto de su ficha como de su salario. La verdad es que lo veo muy, pero muy difícil, especialmente para un equipo que no puede gastar mucho como es la Juventus en este momento. Ruggeri ha sonado en este mercado. El Atlético de Madrid está pidiendo una cifra bastante alta por el defensa y el mismo que parece que podría salir del Atlético de Madrid, pero no lo hará por una cifra baja. Creo que la Juventus tiene otros objetivos en el mercado, tanto de la misma Serie A en este momento, que puede ir por él. Mucha gente se pregunta también, bueno, pero ¿por qué no vas por Ruggeri si estás dispuesto a gastar más dinero en el calcio local? Chicos, recuerden la cámara de compensación. Esto es entre los equipos italianos. Al final se crea como una deuda, créditos internamente, donde no necesariamente tienes que pagar en efectivo inmediatamente las compras de los jugadores. Creas un banco interno de deudas y créditos, los cuales al final del año se pueden pagar en lleno. Mientras que si al final tienes que comprarlo fuera del mercado italiano, vas a tener que pagarlo en efectivo. Pasando al medio campo, y suena Frattesi, en este caso siempre vinculado a un tipo de intercambio con Cambiaso, el cual ustedes dirán, bueno, pero Cambiaso es italiano también, él no podría quedarse. Lamentablemente lo veo difícil, además que en lo personal espero que no se quede, pero la verdad es que en este momento, aunque Spalletti lo ha utilizado constantemente, en mi opinión, más porque no tenía otra opción, Cambiaso representa uno de esos jugadores en el cual la Juventus puede hacer una plusvalía importante que necesita hacer previo al cierre de este mes para estar dentro de las métricas de la UEFA. Ahora, un intercambio con Frattesi lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque el Inter esté interesado en Cambiaso, Frattesi está muy cerca de irse a Inglaterra con el Nottingham Forest, que estaría muy cerca de ficharlo.
Al parecer el club inglés habría ofrecido 25 millones al Inter, mientras que el Inter está pidiendo 30 millones por un jugador que nunca ha usado prácticamente durante la temporada. Yo creo que al final llegarán a un acuerdo e el italiano se irá a Inglaterra. De nuevo, aquí al Inter le conviene mandarlo a Inglaterra, ya que recibe efectivo por el jugador en cambio de mandárselo a una directa rival como la Juventus, aunque sea por intercambio. Y aquí la pregunta que yo me hago, ¿qué pasará con Miretti ahorita que está Carnevali? ¿Podría Miretti con toda esta italianización quedarse en el club? La respuesta es no. Y no es porque no sea italiano, no es porque quizás tenga perspectiva de crecimiento. La respuesta es que Spalletti ya no confía en él. Lo vimos al final de la temporada, lo dejó de usar. Por mucho que durante, al principio de la temporada, cuando apenas llegó Spalletti, la narrativa alrededor de la Juventus era que con Spalletti Miretti por fin iba a lograr conseguir ser su verdadero él, pues todo apunta a que no lo consiguió. Miretti, lamentablemente para todos nosotros que le tenemos mucho cariño y que lo hemos seguido y visto crecer dentro de la Juventus, no va a ser ese mediocampista que tanto esperábamos dentro de la Juventus. Seguramente será vendido. Este también representa una plusvalía importante, aunque se venda en 15 millones. Esos 15 millones vienen muy bien a la Juventus y seguramente destacará en un equipo de media tabla y estaremos escuchando muchísimas viudas diciendo miren cómo está haciendo Miretti, como hemos escuchado lamentablemente con Fagioli, quien también comprobó que en un equipo con muchísimas más presiones le cuesta mucho. Y aquí entramos al lado atacante. ¿Por qué? Porque suena Berardi. Y yo sé que muchos de ustedes han estado con esta pesadilla por muchísimos años. Cada calciomercato suena Berardi. En este caso, señores, la verdad es que tiene mucho fundamento porque Berardi es un pupilo de Carnevali, lo ha estado con él prácticamente desde siempre. Y hay que recordar que Berardi tiene un pasado en la Juventus. La Juventus lo compró y lo dejó cedido en el Sassuolo por varios años hasta después venderlo al mismo Sassuolo. Berardi nunca llegó a jugar en la Juventus y siempre tiene esa cosita dentro de él que le hubiera gustado tener la oportunidad. Y aquí es donde quizás lo voy a sorprender. Me parecería buena idea que Berardi llegue a la Juventus. Así es. ¿Por qué? Porque al final cuesta muy poco, 5 millones, quizás hasta menos. Conociendo Carnevali y cómo conoce al Sassuolo, podría llegar con una fórmula aún más positiva para la Juventus. Tiene un salario muy accesible y es un jugador que, aunque sí sufra algunas lesiones durante la temporada, no sería titular, sino un recambio interesante a nada más y nada menos que Chico Conceição. ¿Por qué? Porque juega de ese lado de atacante por derecha y en el peor de los casos también te podría entrar como delantero centro para ayudar también en ese reparto, pero entraría siempre como sustituto y es un tipo que al final del día tiene experiencia dentro de Italia. Al final hay que recordar que el año que viene no vamos a estar jugando la Champions, no vamos a estar quizás tampoco compitiendo por el Scudetto, a menos que realmente suceda algo impresionante dentro de la plantilla, pero es un tipo que te puede ayudar en términos de entender lo que es la Juventus, entender lo que es el concepto en Italia y dar un poquito de experiencia necesaria en el reparto de ataque que en este momento se está viendo muy necesitado de esto. Así que hasta yo me sorprendí que llegué a esta conclusión, pero me parecería interesante la llegada de Berardi. Díganme ustedes qué opinan al respecto sobre la llegada de Carnevali, la italianización del club y estos nombres que han empezado a sonar y quiénes de los que no han sonado todavía les gustaría que llegara. Por cierto, Udogi también ha estado sonando y ese me llama la atención, pero ha sufrido muchas lesiones. ¿Les gustaría?